Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 30. Veamos lo que nos dice David en este salmo. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Sheol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque en un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Muchas gracias, hermano Pablo. Queridos hermanos, el Salmo 30 es un salmo tremendo que podemos tomarlo desde diferentes perspectivas. Es un salmo de hecho mesiánico y de alguna manera nos presenta a nuestro Señor Jesucristo, su pasión y aspectos de su vida. Nosotros lo vamos a tomar hoy día en un sentido mucho más amplio. Dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Bueno, esto se refleja muy bien en la cruz del Calvario, ¿no? Qué terrible noche la de la crucifixión. Qué maravilla la resurrección. Obviamente que apunta hacia eso también. Pero aquí hay mucho más también para nuestras vidas. Al igual que en muchos otros salmos, encontramos aquí a un siervo de Dios, en este caso David, reflexionando sobre experiencias duras que le ha tocado vivir. Experiencias que lo han devastado por un tiempo, pero que con el poder de Dios ha logrado superar, encontrando una paz y un gozo superior. ¿Cómo desearía, cómo anhelo transmitir este mensaje a cada uno de mis hermanos aquí presentes hoy día, así como a cada uno de aquellos que nos vea a través de nuestra página, a través del canal? Hermanos, si miras tu cuerpo, lo más probable es que encuentres muchas marcas de heridas que has recibido durante la vida. De repente uno se encuentra cicatrices y dice, esta me la hice a los 7 años. Aquí todavía tengo una, me acuerdo muy bien cuando me cayó un trozo de plástico derretido porque estaba sintiendo un plástico, estaba jugando. Culpa mía. Pero la cicatriz quedó hasta el día de hoy, la puedo distinguir. Quizás usted no la vería, pero yo la veo. Porque sé que está ahí. Cicatrices. De alguna manera ya ni te acuerdas quizás de muchas de ellas o de su origen. Pero otras aún duelen. Cada cierto tiempo al menos. Sin duda las heridas que más duelen son aquellas que no se ven. Son esas heridas que van por dentro. Pero que marcan fuerte, que marcan fuerte. La causa de las heridas pueden ser muchas. Palabras con las que te azotaron y que puedes haber sido muy injustas y las puedes haber recibido quizás de niño, que es cuando más afectan. Y esas palabras pasaron, el viento se las llevó, pero quedaron acá adentro. Palabras como cuando al niño se le dice, no sirves para nada. Puedes marcar toda la vida de un niño con esas palabras. Eres un inútil, me avergüenzas. Lo que menos quiere un niño es avergonzar a sus padres. Quiere que están... Bueno, no vamos a entrar en detalles. Pero ¿cómo pueden palabras dañar? Palabras dichas dentro del matrimonio, a propósito. ¿Cuántas hay que olvidar? ¿Cuántas hay que borrar? ¿Cuántas hay que eliminar? Porque si no, van a dañar mucho durante el resto de la vida matrimonial.
Hay imágenes que hieren tu retina debido a su crudeza. Hay imágenes que tú dices, oye, no me las puedo borrar. Cada vez que veo me estremezco. Experiencias desgarradoras. Qué terrible es pasar por una guerra. He conocido personas que han pasado por guerra. Pasar por un robo, tú quedas mal y a veces por años y años. Y si es con violencia, puedes que quedes mal para el resto de tu vida. Qué terrible es experimentar un accidente. Qué terrible es vivir un divorcio. Qué terrible es experimentar un aborto. Terrible. Aunque se hable de la libertad del aborto y la libertad de la mujer, pero realmente es una de las experiencias que, aunque la mujer no lo entienda, aquella que aborta con una sonrisa, se está marcando para el resto de su existencia. Hay lecturas que penetran tu mente, penetran tu corazón, llenándolas de dudas, llenándolas de basura muchas veces, y quedan produciendo daño, producen heridas, infectan tu corazón. Muchas de estas heridas son causadas por experiencias que no dejaron huellas externas, huellas visibles, pero sí profundas grietas sangrantes en la mente y el corazón. Hoy les invito a hablar de esas heridas que de tiempo en tiempo vuelven a sangrar, vuelven a producir dolores, esas heridas que no terminan de sanar por más que hayas probado todos los consejos que has recibido. Lo primero que les invito a considerar son aquellas heridas que el mundo se ocasiona a sí mismo. En Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hay una herida muy grande en la creación misma, manifestada de mil maneras a través de sus representantes. Desde que el hombre pecó comenzó a herirse, comenzó a conocer el dolor en todas sus formas, física, moral, espiritual. Con el primer pecado, Adán conoció la vergüenza, conoció el miedo. Mira cómo empezó a herirse. Porque ir contra la voluntad de Dios no es solamente desobedecer, sino que es como tomar un conjunto de hojas de afeitar de Gillette y empezar a amasarlas. Te vas a herir, te vas a herir. Desobedeció a Adán y apareció el miedo. Hirió a su esposa al acusarla de su propia culpa. Hirió el corazón de Dios con un dolor que no lo veríamos plenamente hasta que llegó la cruz del Calvario. Las consecuencias las seguimos viviendo en la familia destrozada de Adán, cuando un hijo mata a otro. Heridas, heridas y más heridas. El mundo se aleja de Dios, la persona se aleja de Dios y solo aparecen heridas. Por eso la ira es una herida muy grande que produce más heridas. En tiempos de Noé, una de las características que dejó al mundo tan mal era la violencia continua en todas sus formas a través de todo el mundo. Bueno, podemos mirar los fenómenos también de la naturaleza, los huracanes, los tsunamis, los terremotos, las erupciones, las sequías, el nuevo instinto que aparece en los animales después del pecado de Adán. Muchos ahora son depredadores. Las enfermedades aparecen, las plagas, las langostas, otros insectos dañinos. Con cuánta razón Romanos 8:22 lo dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Fue muy dañada, hay mucha herida a nuestro alrededor. El hombre, evadiendo su responsabilidad, mira hacia el cielo y dice, ¿por qué Dios nos hace esto? Qué ridículo resulta esa frase, resulta esa exclamación, resulta ese reclamo. Sin embargo, Dios no tiene culpa de nada. Y el hombre evita mirarse en un espejo. Cuando el hombre cayó por y con él todo lo que llamamos la naturaleza. La culpa la tiene solamente el hombre. El hombre no solo se hirió a sí mismo, sino que hirió a toda la naturaleza, incluso no solo la que está en la tierra, sino más allá, porque ni aun el sol y la luna son limpios ante los ojos de Dios, y así lo dice Job. E incluso hirió profundamente el corazón de Dios. Las heridas que el mundo produce. Es posible que hayas recibido daño en este mundo, el cual puede ser directo o indirecto.
Quizás un pariente dañado por una enfermedad. Es un daño indirecto, no es una agresión directa, pero ya esa enfermedad te produce dolor y es una herida. No la produce, no hay voluntad en ese pariente enfermo, que puede ser un hijo, una esposa, un padre, pero te duele. Heridas, heridas, vemos heridas por todos lados. Un hijo fallecido en un terremoto, un amigo ahogado durante una inundación, la violación de un ser querido, la quiebra económica, etc. Heridas. Este mundo herido está constantemente produciendo a su vez nuevas heridas. El Señor Jesús mismo dice en Juan 7:7, estoy leyendo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, dice el Señor Jesús, porque yo testifico de él, yo testifico del mundo, que sus obras son malas, solo produce cosas malas y heridas, heridas. El Señor Jesucristo profetiza que el mundo producirá heridas a los que han encontrado la paz en Dios. Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:32. El Señor incluso prevé en su oración maravillosa de Juan 17, no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo odia a los hijos del Señor y trata de dañarlos constantemente. Pero también se daña a sí mismo, muchas veces sin darse cuenta. Y aparecen las consecuencias dolorosas, la acusación tan propia de Adán. ¿Por qué Dios no lo evitó? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué me pasó esto a mí y no a las personas malas? ¿Por qué mueren los buenos y no los malos? Preguntas que en el fondo son ridículas cuando consideramos el panorama general. ¿Cómo puedes hacer esa pregunta? El dolor hace emitir estas quejas hasta pedirle cuentas a Dios. Y esto se oye una y otra vez. Y he conocido personalmente personas que han terminado haciendo apóstatas por culpar a Dios de los males de gente muy amada. Qué ridículo. Ante los ojos del Señor esta queja, ante los ojos de la Biblia y ante un análisis incluso sencillo del por qué suceden las cosas. Si no hay más culpable que el mismo ser humano. Cuando estas cosas suceden, y les voy a invitar a realizar algunas consideraciones muy básicas, debemos pensar en lo siguiente. Primero, es el hombre el que se independizó de Dios. No es Dios el que se independizó del hombre. Dios lo hizo todo bien. Y están las frases claras como el aire que respiramos hoy día. Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Eso es lo que Dios nos entregó, algo bueno en gran manera. No dañado, no herido. Dios nos entregó algo bueno en gran manera. No dejamos de recordarlo, no dejemos de recordarlo, porque al ver a veces tanta cosa fea a nuestro alrededor se nos olvida que no es lo que Dios hizo, no es así originalmente. Dios lo hizo no solo bueno, sino que al agregar el término en gran manera está hablando de perfección, está hablando algo más allá de nuestra capacidad. El paisaje más hermoso que tú hayas podido ver en la tierra, las vacaciones más lindas que hayas podido tener en el lugar más soñado, no se puede parecer siquiera como era el jardín de Edén en un principio. La actitud de Dios se nos muestra en su permanente búsqueda del hombre, es todo lo contrario. Dios siempre ha estado buscando a ese hombre que se separó de él. Y la actitud del hombre, sin embargo, es permanentemente rehuir ese encuentro. ¡Qué terrible! Hebreos 1:1-2 lo dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días no ha hablado ni más ni menos que por el Hijo. Tenemos la encarnación del Señor. Ahora que se acerca Navidad, que oportuno es recordarlo, y un buen motivo para recordarlo y apuntar hacia el evangelismo con Navidad.
Otra consideración básica: es por razón del proceder del hombre que la naturaleza pasó a quedar en un estado indómito y muchas veces daña gravemente a ese mismo ser humano que la dejó así por su actitud. Los elementos se salen de control y dañan al hombre por cuanto el hombre los dejó así cuando pecó. Sí, tú tienes la culpa de los tsunamis. Me va a echar la culpa a mí ahora el pastor. Claro que tienes la culpa, tenemos la culpa los hombres, el ser humano. Desbarató la naturaleza, no fue creada así. Nosotros la dejamos así por pecar. No es Dios el que manda los huracanes, los tsunamis, los terremotos, las erupciones, las plagas de langosta, las enfermedades. Si quieres buscar un culpable, no mires hacia arriba, mírate al espejo y verás a un representante de Adán. Cuando el hombre cayó con la naturaleza. Hoy la naturaleza está herida, está enferma. Realmente este tema de las heridas es muy amplio. Como vemos, va desde lo que ocurre dentro de mí, considerando incluso lo que ocurre fuera de mí con la misma naturaleza. Bueno, últimamente nosotros tenemos la bendición de no tener los huracanes, pero fíjate, una pequeña muestra de lo que es un huracán tuvimos hace unos jueves atrás. Y voló el techo de la carpa, la gente entró a la iglesia corriendo, estamos terminando la reunión de oración, estaba aterrada, alguna persona vino con la cabeza partida, se le había caído, y eso fue un segundito, un minutito. ¿Culpa de Dios? No. Y eso fue una muestra que debe llevarnos a agradecer el hecho de que nosotros no experimentamos lo que es realmente un huracán de verdad. Hay una gracia tremenda. Hoy es día de gracia. Y todas las cosas que ocurren, hermanos queridos, y eso es lo interesante, especialmente amigos queridos. Si vivimos, experimentamos, leemos las noticias de las cosas que están ocurriendo en el mundo, mira las inundaciones en España, etc. Hay muchas cosas terribles que están pasando. Hasta el día de hoy se habla menos, pero son muy comunes las plagas de langosta. La FAO lo sabe muy bien. Langostas que acaban con la cosecha y el trabajo de una población, lo cual se estuvo trabajando arduamente durante todo un año, de repente queda en nada, en cero. Son problemas que existen. Hoy día aquí nosotros realmente tenemos un privilegio enorme. Cuando tú trabajas en la FAO y ves lo que ocurre en el mundo, te das cuenta cuán privilegiado es tu país. Y hermanos, todo esto es a pesar de la gracia de Dios. Estamos viviendo, a pesar de todo eso, bajo la gracia. Estas son consecuencias naturales, fundamentalmente naturales, de la caída del hombre y también del daño que provocó el hombre en su caída a la naturaleza, al resto de la creación. Pero, ¿sabes? Todo esto, a pesar de eso, está bajo el tiempo de la gracia. Y es una gracia a pesar de todo lo que hace el hombre por irritar a Dios. Todo lo que hace el hombre con el término, justamente recién gloriábamos y agradecíamos por el matrimonio. Pero mira lo que está haciendo el hombre con el matrimonio, depravándolo, degenerándolo, creando nuevos géneros. Cuando Dios creó solo hombres y mujeres, no sexos indeterminados, indefinidos, solamente como ejemplo doy esto. Y vuelvo a decir esto a pesar de que es la gracia. No nos equivoquemos, las enfermedades, las epidemias que hoy vemos son el fruto de la soberbia del ser humano, no del juicio justo de Dios. O sea, ¿y por qué he repetido varias veces esto a pesar de la gracia? Porque viene el tiempo en que la gracia se termina. Y ahí vamos a ver lo que es realmente la ira de Dios. Ahí va a decir Dios, ahora échenme la culpa a mí de todo lo que pasa, porque lo que va a pasar ahora es mi juicio sobre ustedes. Y por eso se le llama el día de la ira de Dios. Es el día que los tsunamis no tendrán precedente.
Los terremotos, como lo dice Apocalipsis, como nunca antes han sido vistos o han sido percibidos en la tierra. Bueno, ahí se terminó la gracia. Pero ahora todavía es por gracia. O sea, imagínate lo que el Señor está guardando. Si el Señor actuara realmente con ira, actuara realmente en justicia, este mundo ya no existiría. Este mundo ya no existiría. Debemos pensar que este daño es irreparable, como tercer punto, irreparable e irreversible por parte del ser humano. Y volvemos aquí a aparecer el tema, vuelve a aparecer el tema de la gracia. Porque el estado en que el hombre quedó fue de irreparablemente dañado. Cuando tú llegas a un equipo, dicen, ¿me lo puede arreglar? No, esto está irreparablemente dañado, cómprese otro. Así quedó el hombre. El hombre quedó tan mal que solamente y exclusivamente puede ser, no sirve para nada y tiene que ser cambiado. El único que puede lograr ese milagro es Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando tú recibes, sucede exactamente eso. Te hace otra persona. Eso es el nuevo nacimiento. Hay tantos cristianos que no han nacido de nuevo. Esos son los inconversos que pueblan iglesia. El nuevo nacimiento. La única manera de agradar a Dios es a través del nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿has nacido tú de nuevo? ¿Has recibido a Cristo como tu Salvador? ¿Has aceptado y aprovechado la gracia bajo la cual estamos? Porque estás irreparable. Por eso es que hay que morir con Cristo y nacer de nuevo. La única posibilidad. Y hacia allá apuntan justamente los hermanos que estamos preparándonos para el bautismo, dar ese testimonio tremendo de lo que el Señor hizo con nosotros. Ahora, debemos entender también que no es la voluntad de Dios que recibamos el daño recibido, es solo consecuencia de la maldad del hombre. No niego que en oportunidades, creo, y así lo entiendo de la misma Escritura, que hay juicios puntuales cuando la paciencia de Dios es sobrepasada en algún lugar. Bueno, pero debemos entender también una quinta cosa. Dios sufre por cada herida que tú has recibido. Sufre por su naturaleza si Él la creó. Ama su creación y te ama a ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dime si no sufre. Para dar a su Hijo unigénito para salvarte a ti. Cuán claramente se aprecia esto en la Biblia. Nínive, una ciudad que había traído sobre sí el juicio de Dios. Hicimos una serie de mensajes sobre Nínive y sobre Jonás particularmente en un momento. Gente mala en extremos. Si podemos tener una escala de maldad, ahí estamos en el punto más alto de la escala de maldad. Sin embargo, el amor de Dios no quería enviar el merecido juicio que merecían. No quiero enviarlo. Pero Dios es justo y tiene que enviarlo, pero no quiero. Y lo puedo evitar si hay arrepentimiento. Y por eso envía al profeta Jonás con un mensaje de arrepentimiento para no destruir a ese pueblo, porque Dios no es una persona que ande ansiosa viendo qué destruir, a ver a quién le pego ahora. No. Él quiere hacer llegar personas para que esa persona entienda el mensaje, se arrepienta, cambie. El Espíritu Santo está trabajando en toda criatura, convenciéndolo de que es un pecador, convenciéndolo que hay juicio sobre él, convenciéndolo de que también hay una salvación ofrecida. El estudio de los profetas nos muestra cómo Dios sufre y trata de evitar lo que el hombre le obliga a realizar, es decir, juicios. Y Romanos 5:8 lo dice tan claramente: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ese es el peor garabato que tú puedes decirle a una persona. Es lo más terrible que puede haber. Hay palabras feas, pero el ser pecador es lo más hediondo, cochino, sucio que puede sucederle a uno. Y somos pecadores hasta que el Señor quita nuestro pecado. Luego insistimos en ensuciarnos.
Ay, qué porfiados son. Bueno, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, incluso hay propaganda que dice seamos pecadores, como si fuera algo simpático. Pero mira, vuelvo a leerlo aún una vez más. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ¿qué más amor quieres? Y si este pecado hiere al prójimo, hiere a otros, ¿cuánto más hiere el corazón de Dios? Y sin embargo, Él estuvo dispuesto a morir por ti. ¿Qué más quieres? Y nos quejamos a veces de pequeñas heridas, de enfermedades, de esto. Bueno, un sexto punto, ¿no? A pesar de no poder verlo, entenderlo, Dios te da y ofrece mucho más de lo que mereces al mismo tiempo. Cuando te estás quejando de todo lo que pasa en tu vida, no te quepa duda que tienes en ese mismo momento mucho, mucho, mucho más de lo que mereces, porque realmente no merecemos nada, no merecemos cosa alguna. Creo que es de mucho valor comprender que normalmente vemos las ofensas que el hombre le hace a otro hombre como muy superior a las ofensas que el hombre hace a Dios. No, sí, yo soy respetuoso. Yo respeto a los hombres, pero ¿respetas a Dios? Oye, haces lo que quieres con el nombre de Dios, haces lo que quieres con la voluntad de Dios, haces lo que quieres. Y dice, no, pero yo soy respetuoso. Falso, mentira, eres un vil mentiroso además. No arrepentido. Y te quejas porque tuviste un accidente y estás con el brazo enyesado durante un par de meses. Es nada. Realmente no mereces la vida. Hermanos, no somos inocentes. Todos nos ofendemos y exigimos una satisfacción cuando nos ofenden de palabra. Somos capaces de no hablar jamás a un ofensor, de retirarle nuestro saludo y aún esperar un castigo para él. Pero nosotros ofendemos a Dios, quien es muy distinto a nosotros y es perfecto, es santo, es justo y está todos los días dándonos multitud de cosas. Y luego esperamos que no nos desampare, que siga haciendo latir nuestro corazón, que siga dándonos aire, que nos libre de problemas con la ley, la justicia, que proteja a nuestros seres queridos, que cuida a nuestros niños en el colegio, que nos libre de robo, que nos libre de accidente, que nos libre de angustia. Pero se dan cuenta cuán ridículos somos, cuán desproporcionados somos, cuán ingratos somos. Esperamos todo eso y sin embargo, ante la primera situación de angustia, clamamos, reclamando. ¿Cuánto nos sentimos cuando una persona, sea hijo, cónyuge o amigo, no agradece un regalo comprado con gran esfuerzo, con cariño? Luego nos entristecemos y muchas veces nos decimos, no seré yo el tonto que vuelva a comprarle un regalo a esta persona. Sin embargo, Dios te sigue regalando, a pesar de la ingratitud, a pesar de nuestras actitudes. ¿Qué merecemos? No merecemos nada. ¿Qué recibimos de Dios? Todo. ¿Qué no es un regalo de Dios? ¿Cuánto nos puede hacer o llevar a hacer meditar esto, no? ¿Cuándo agradecimos la última vez por el pan que comí con mi familia? ¿Cuándo agradecí la última vez a Dios por su amor manifestado en la infinidad de dones diarios que recibimos? Muchos de los cuales no los vemos. La protección del Señor, solamente cuando llega un portonazo, cuando llega un accidente, nos damos cuenta de cuánto nos protegió el Señor con anterioridad. Cuán poco consideramos el ofender al Espíritu Santo con el cual estamos sellados. De tantas maneras, pero no me voy a extender dando ejemplos. Pedimos desesperadamente justicia para nosotros, acusando a Dios de injusto. Sin embargo, Dios, si fuera justo y aplicáramos la justicia que nosotros exigimos, que al final es la justicia humana que le exigimos a Dios, Dios ya habría carbonizado este mundo hace mucho rato. Alguna vez compartí,
he compartido en otra oportunidad historias de mi libro de lectura del colegio. No sé si ustedes se recuerdan los libros de lectura, pero en mi tiempo eran libros de lectura muy simpáticos que tenían lecciones y te llegaban y las analizábamos en el curso. Me parece que es un poco distinto en el día de hoy, por lo que he podido ver, apreciar y ver lo que están leyendo los niños. Pero me acuerdo de mi libro de lectura había una historia que trataba de un niño que todo lo cobraba a su madre. Cuando se le pedía que fuera a comprar, pues lo hacía, pero con la condición de que le pagara, voy a usar cifras pequeñas, estándares, 200 pesos. Obviamente que estoy seguro que cobrarían más hoy día. Si le decía que fuera a regar el jardín, lo hacía, pero eso tenía un precio de 300 pesos. Y así, le iba cobrando todo. Un día la mamá, cansada de esta actitud, decidió darle una suave lección. Fue así que al despertar el niño, en lugar de tener en la bandeja el esperado desayuno, encontró en ella un papel donde se encontraba escrita la siguiente lista. 2 puntos. Despertar en la mañana, 200 pesos. Desayuno, 500 pesos. Toallas limpias y secas para la ducha, 500 pesos. Ropa limpia y planchada para el colegio, 600 pesos. Ir a buscar y dejar al colegio, 600 pesos. Preparación de la colación, 500 pesos. Almuerzo servido al volver a casa, 550 pesos. Ayuda para hacer las tareas, 450. Y así continuaba la lista con precios módicos, pero que al final sumaba una gran cifra. Gracias, que según el libro, el niño, al leer esta lista, le corrieron las lágrimas y entendió su egoísmo y el gran amor de su madre, mientras de sus ojos salían lágrimas. Después de esto, hubo un cambio total en su actitud. Bueno, si el Señor nos cobrara realmente por todo lo que hace por nosotros, hermanos queridos, obviamente lo sabemos. No puede hacerse porque no hay fortuna para pagar. No existe. Además, Él es el dueño de todo el dinero del mundo. Si Dios nos pasara la cuenta, todo lo que nos da minuto a minuto nos haría comprender que nada podemos exigirle o encararle. La realidad es que Él da, y todo de gracia, todo es don inmerecido. Y muchas veces el solo entender esto basta para curar heridas. Pero aún alguien puede decir, lo entiendo todo lo que dice, pero ¿qué hago con las heridas que llevo dentro de mí? Porque efectivamente hay otras fuertes. Queridos hermanos, las malas experiencias del pasado se pueden comparar a un mal parásito que ha llegado a habitar en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque hay enfermedades y he conocido a personas que han sufrido de enfermedades africanas. Por ejemplo, que a pesar de estar ahora en un ambiente totalmente inocuo referente a esas enfermedades, pero han quedado de por vida infectados con esas enfermedades. Y cada cierto tiempo hacen cuadros febriles, etc. Y bueno, ellos saben que es así. Bueno, muchas heridas son como esos parásitos que te producen enfermedades como la mosca tsetse, la mosca del sueño, que si yo te produce un bicho. Entra un bicho que no lo vas a sacar nunca. A veces estas enfermedades son así. Pero una enfermedad puede producir, un parásito puede producir enfermedades muy molestas, algunas horribles, muchas mortales. Pero también puede suceder otra cosa. Y este es un ejemplo que estoy seguro lo has escuchado antes porque es muy decidor. Tú puedes controlar y ver qué haces con ese parásito, con esa herida. ¿Sabes tú que la formación de las perlas en las ostras nos muestra una ilustración muy apropiada? Una perla natural comienza a formar cuando un objeto extraño, como un parásito o una partícula de arena, se aloja por accidente en el cuerpo suave de la ostra, que es muy suavecito. En un esfuerzo, y estoy leyendo de un artículo basado sobre cómo se fabrican las perlas cultivadas en el WordPress. En un esfuerzo por aliviar esa molestia, esa agresión, el cuerpo de la ostra inicia una lenta acción defensiva. La ostra empieza a segregar una sustancia cristalina lisa y a la vez dura alrededor del objeto irritante con el fin de protegerse. Esta sustancia es conocida como nácar
En el tiempo, el feo parásito o la partícula agresora es neutralizada y en su lugar aparece una perla sanadora, hermosa, de gran valor. Y esa ostra con esa perla vale miles de millones o millones. Y si son perlas negras, por ejemplo, tienen valores incalculables en el día de hoy con respecto a otras. Bueno, esa es una manera de enfrentar tus heridas, tus parásitos. El Señor puede transformarlos en algo hermoso dentro de ti. Quizás sea la fuente por la que tú buscas al Señor en forma especial y oras y te hace una persona fuerte en el Señor. Nuestro apóstol Pablo tenía una herida permanente que el Señor no quiso sanarlo nunca, porque gracias a esa herida él se fortalecía y podía llegar muy alto. El Señor puede hacer con esas heridas cosas maravillosas en tu vida, sin considerar o partiendo de base todo lo que puedes tú ayudar a otra persona con esa misma herida. Solamente una persona herida puede ayudar a otro herido a entender. La definición bíblica del estado espiritual de Israel en su momento, en Isaías, leyendo de Isaías 1:6, nos puede ayudar en este punto. En Isaías 1 lo describe así: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es la situación espiritual de Israel cuando se escribe Isaías. Y sin embargo, Dios seguía teniendo compasión de ellos, seguía teniendo compasión de ellos, seguía teniendo compasión de ellos, a pesar que la situación era esta y se había transformado incluso en algo externo, ya que la persecución era muy fuerte. Ya los tengo como una tiendita en medio de un melonar donde se juntan los melones. Eso es lo que es Israel en estos momentos, dice el Señor. Y ni así se arrepienten, ni así cambian de actitud. Pero esta situación, este estado espiritual de Israel, creo que es una fotografía de muchas almas, una radiografía, quizás de nuestra propia alma. Sientes que portas viejas y dolorosas heridas que no están curadas, no están vendadas, no están suavizadas con aceite. Y aquí hago un cambio brusco. Hay alguien a quien se le dice: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Zacarías 13:6. Si hay alguien que nos puede dar cátedra sobre sufrimientos injustos, ese es el Señor Jesucristo. Entendiendo que el primer sufrimiento injusto se lo produces tú mismo. Fue herido, ridiculizado, avergonzado, escarnecido mientras se retorcía de dolor, traicionado por sus mejores amigos, escupido, sin piedad por parte del hombre. Las heridas de Cristo son el emblema de su victoria, sin embargo. Son las perlas maravillosas, como las utilizó para obtener victorias. Son el símbolo además de nuestra salvación. Son la proclama de la derrota de Satanás. Son el sello que testifica de la victoria total sobre el pecado. Mira qué ejemplo tenemos allí. Son la cura para todas las heridas que puedas recibir o que ya hayas recibido. Cada herida recibida por el hombre ha sido llevada también por Cristo en la cruz. Por eso, las quejas tan clásicas que nadie me puede entender porque nadie ha sufrido como yo. Mentira, Cristo sufrió más que tú. Siempre vas a encontrar que Él está por sobre tu límite, Y Cristo quiere sanar tus heridas. Cristo te entiende. Nadie te va a entender mejor. Olvídate, médicos profesionales, psicólogos, psiquiatras, etc. Nadie te puede entender como Cristo. Y Cristo quiere curarlas, quiere vendarlas, quiere suavizarlas, hasta transformarlas en bellas perlas que hablen de su amor. Notemos las palabras que el mismo Señor leyó del profeta y que hablaban de su ministerio.
Allí en Lucas 4, 18, 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Obviamente que habla del plan de salvación y de la opresión satánica, pero también habla de toda herida que tú puedas tener en este mismo momento en tu corazón y que todavía no has llevado a Cristo para que Él la sane. Te sientes pobre de espíritu, estás quebrantado de corazón, te sientes cautivo de experiencias y heridas del pasado, estás oprimido por antiguos pesos. Cristo es el médico, el libertador, el consolador, el sanador. No solo el Salvador. El Salmo 147 lo ratifica. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Solo tienes que ir con ese quebranto ante el Señor. Con un auténtico quebranto en cuanto a arrepentimiento. Y el Señor va a hacer cosas maravillosas, como dice el Salmo 147, versículo 3. En el Salmo 30, casi al terminar, el escritor dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. En el verso 11, por la obra de Cristo tus heridas pueden ser sanadas, tu amargura transformada en dulzor, los torrentes de tu alma cambiados por dulce paz. Amigo, hermano, ya es hora de dejar que Dios desate tu cilicio. El cilicio es el traje de luto. ¿Hasta cuándo vas a llevar ese traje de luto sobre ti? ¡Sácalo! El Señor lo puede sacar. Él puede terminar con tu lamento. Él no quiere que vivas y menos si eres su hijo, porque esto a veces ocurre siendo ya hijos de Él. El Señor quiere desatar y terminar con tu lamento propio del funeral. Déjalo hacerlo. Deja que te ciña de alegría y de gozo. Anda ante Él con esta petición, ya no con quejas, sino que: Señor, no lo entiendo, no sé por qué viví esa experiencia, no sé por qué en estos momentos todavía me hieren, pero Señor, reconozco que tú me das mucho más de todo del mal que he recibido, o que yo entiendo que es mal. Y te pido, Señor, que así como ahora soy tu hijo, tú desates definitivamente mi corazón y mi mente de estas ataduras que me tienen absolutamente preso. Líbrame, Señor. Insístele. No vayas solo a quejarte, pídele libertad de esas ataduras. Y el Señor lo hará. Y el Señor lo hará. Concluyo con las palabras del Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Padre Celestial, es difícil, Señor, no tener heridas. Y quizás si todos somos honrados vamos a aceptar que hay heridas en nuestra vida, Señor. Cosas que nos duelen mucho. Pero, Señor, te pedimos tu intervención sobre ella. Tu intervención en la cruz del Calvario, Señor, en ese sufrimiento atroz. Ay, provisión, Señor. Tú has dejado provisión para sanar todas nuestras heridas. Y es lo único que nos hace entender y comprender por qué aún los mártires podían morir cantando, Señor. ¡Qué maravillas! ¡Cuánta gracia hay, Señor! Señor, nos acurrucamos como los pollitos debajo de la gallina. Nos acurrucamos en tu gracia, Señor, para que trabajes sobre nuestras heridas, Señor. Lo necesitamos. Y perdona si te hemos culpado, Señor. Perdona nuestra injusticia para contigo, porque normalmente somos muy injustos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.